Cada vez son más las personas que sufren de depresión, de ansiedad, de cambios y fluctuaciones emocionales, y cada vez conocemos más cuáles son las causas de estos trastornos emocionales. Y en este vídeo te voy a hablar de por qué debes vigilar 6 hormonas que pueden impactar en tus emociones y provocarte depresión y ansiedad. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la psiconeuroinmunología, del rendimiento deportivo, del ayuno intermitente, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de los siguientes vídeos. Hablar de la salud implica hablar también de la salud emocional. Qué duda cabe que es importantísimo vigilar tu metabolismo, vigilar la nutrición, vigilar el deporte, vigilar los biorritmos. Pero, sin lugar a dudas, nos encontramos en unos tiempos donde cada vez son más las personas, principalmente adultos, que sufren de depresión, de trastornos ansioso-depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos, de trastornos emocionales, subidas, bajadas, bipolaridad, etc. Y lo peor de todo ello es que, aparte del impacto emocional que van a tener este tipo de patologías, va a existir una somatización. ¿Cuántas son las personas que sufren somatización en el intestino? Tienen problemas gástricos, tienen problemas musculares, existen patologías autoinmunes, la fibromialgia, fatiga crónica, que tienen un componente emocional de base, y esto es muy bien conocido por la medicina interna, por la reumatología, etc. Y por ello es muy importante que conozcamos todas las diversas causas que pueden impactar en el correcto funcionamiento de tus emociones. Y si hablamos de la depresión o la ansiedad, es muy importante que sepas que el control de tus hormonas es vital. Hormonas como las 6 de las cuales te voy a hablar a continuación. Primera hormona que puede influenciar a tu sistema emocional, la insulina. La insulina todos vosotros la conocéis. ¿Cuánto hemos hablado acerca de la importancia de la insulina como hormona que va a facilitar la entrada de glucosa y del resto de principios activos al interior de vuestra célula? La insulina sería la llave maestra metabólica. Sin ella te mueres. Pero ¿qué ocurre cuando esta hiperinsulinemia derivada de la resistencia a la insulina empieza a alargarse en el tiempo y esto empieza a ocasionar inflamación del tejido adiposo, la llamada lipoinflamación? Esto empieza a generar una inflamación crónica de bajo grado y alteraciones en tu sistema inmunológico, que se van a generar alteraciones colaterales en las concentraciones de tus neurotransmisores. Cada vez es más bien conocido el vínculo entre el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, con la inflamación crónica de bajo grado. A esto se le llama metainflamación, y bien es conocido que cuando existe esta inflamación, esta hiperactividad del sistema inmunológico, esta elevación de citoquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, la proteína C reactiva, el equilibrio de neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, como el GABA se pierde. Y es por ello que tantas personas con obesidad central, con aumento de grasa visceral, con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2, tienden a tener más fluctuaciones emocionales, más tendencia a la depresión, más tendencia a no poder encarar de forma viable los conflictos emocionales, y es por ello que cuando una persona empieza a mejorar hábitos de nutrición, empieza a bajar peso, principalmente empieza a bajar grasa y aumentar masa muscular, existe en cierto modo una mejoría en la concentración de estos neurotransmisores y tu sistema nervioso está más capacitado, es más competente para enfrentarse a situaciones hostiles, ya sean físicas o ya sean emocionales. Recuerda, la resistencia a la insulina y esa hiperinsulinemia puede impactar en tu gestión emocional. Segunda hormona que puede impactar en tus emociones, las hormonas tiroideas. ¿Cuánto se ha hablado de la importancia de las hormonas tiroideas para múltiples funciones, pero en especial para el correcto funcionamiento de tu sistema nervioso? Es tan importante el control adecuado de las hormonas tiroideas que una mujer gestante en esos 9 meses de gestación tiene que tener controlado a la perfección la concentración adecuada de hormona T4 y T3. Tan importante es ese control adecuado de las hormonas tiroideas que en un recién nacido se mira mucho las hormonas tiroideas para asegurarnos que no va a caer en un cretinismo, en un hipotiroidismo no diagnosticado que repercuta en la viabilidad y el funcionamiento correcto del sistema nervioso para toda su vida en ese recién nacido. Fíjate si es importante que las hormonas T4 y T3 van a actuar en muchas áreas cerebrales, en tu sistema nervioso. Gracias a un control adecuado de tus hormonas tiroideas vas a tener una liberación adecuada de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina,
Si tus hormonas tiroideas se encuentran bien controladas, no vas a tener una elevación de prolactina que ya de por sí genera cansancio, agotamiento, depresión, mayor ansiedad, etc. Y es por ello que tantas personas con hipotiroidismo subclínico no diagnosticadas y con cierto déficit de hormonas tiroideas tienen cierta depresión, cierta incapacidad para enfrentarse al estrés, cierta sensación de ira, de cabreo con la vida. ¿Por qué? Porque te sientes menos competente, te levantas por la mañana y no eres capaz de enfrentarte al día a día con pasión, con foco cognitivo, con capacidad para retener las ideas, para memorizar, etc. No eres capaz de enfrentarte a los mínimos agentes estresantes de nuestro día a día. Así que recuerda que las hormonas tiroideas, cuando vayas a hacerte tu análisis de TSH, etc., deben ser perfectamente controladas, sobre todo si estás en un hipotiroidismo subclínico que en muchas ocasiones puede pasar de largo. Tercera hormona que puede impactar en tus emociones, la testosterona. La testosterona es la hormona androgénica por excelencia, liberada en el hombre principalmente en los testículos y en el caso de la mujer en el ovario y en la cápsula suprarrenal. Y aparte de todas las acciones anabólicas que nos va a generar la testosterona, gracias a la testosterona vas a fabricar más masa muscular, vas a tener más fuerza, más competencia para enfrentarte al estrés. La testosterona impacta en múltiples receptores androgénicos que tenemos en nuestro sistema nervioso central, en el lóbulo prefrontal, en la amígdala, en la hipófisis, en el hipotálamo, etc., tanto en el hombre como en la mujer. Y es por ello que a partir de los 40 o 45 años, con la andropausia en los hombres y el climaterio y la menopausia en las mujeres, existen muchísimas depresiones mal diagnosticadas que pueden ser compensadas y que mejoran gracias a volver a restaurar las concentraciones de testosterona. ¿Cuántas ocasiones he observado hombres en consulta con 44, 45, 46 años donde la falta de competencia para seguir enfrentándose al estrés de su día a día, al trabajo, a los entrenamientos, a todo lo que le requiere su vida, ya al tener concentraciones más bajas de testosterona, esa falta de competencia le está generando ira, le está generando frustración, depresión. No para de acordarse de cómo él era a los 30 años, que era una máquina, y ahora honestamente no puede, está agotado, entrena un día y durante 3 días tiene agotamiento, etc. Esto le genera tal frustración, tal cabreo, encima la gente le dice, no, es que deberías tomarte las cosas de otra forma, es que deberías de relajarte. Acaba yendo al psicólogo o al psiquiatra y le dan antidepresivos, cuando en realidad lo que requiere esa persona es un plan integral donde vuelva de nuevo a poder adaptarse a su entrenamiento, a su trabajo, a elevar la libido, a tener un impulso sexual adecuado y simplemente en muchas ocasiones, tanto en hombres como mujeres de mediana edad, al restaurar las concentraciones de testosterona, he logrado ver cómo o bien se ha podido bajar dosis de antidepresivos o bien se ha podido incluso eliminar porque todo era consecuencia de esta andropausia o déficit también de testosterona en mujeres en menopausia. Cuarta hormona que influye en tus emociones, los estrógenos. Fíjate, acabo de hablar de la hormona masculina testosterona, la cual es importantísima para la gestión correcta de tus emociones. Y ahora te voy a hablar de la hormona antagónica, el estrógeno. Siempre que hablamos de la importancia de las moléculas en el organismo, tenemos que hablar del correcto balanceo, de la correcta armonía que tiene que existir entre los antagónicos. Y siempre que exista una correcta concentración de testosterona, debe existir una correcta concentración de estrógeno. Evidentemente en la mujer mucha más concentración de estrógeno en relación al andrógeno, a la testosterona, y en el hombre al revés. Pero el estrógeno es crucial, tanto para hombre como para mujer, sobre todo para un estado de sostenibilidad emocional, para elevar la serotonina. Al igual que la testosterona te permite elevar más dopamina, el estrógeno te permite elevar más estrógeno, tener un poco más de paz mental, relativizar las cosas, tener capacidad para enfrentarte a las situaciones hostiles sin demasiado ímpetu, ¿vale? Pensando las cosas. Esto lo hace el estrógeno. Y fíjate que he tenido en consulta en muchas ocasiones hombres donde el estrógeno está tan sumamente bajo, esto se suele observar en hombres con porcentaje de grasa muy bajo, deportistas de élite, personas cuando están en un pico de forma, y como el estrógeno del hombre se forma a partir de la aromatización, como consecuencia del paso de la testosterona en la grasa, si prácticamente no tienes grasa, si tienes un porcentaje de grasa muy bajo, como le ocurre a muchos deportistas profesionales, no hay estrógeno en tu sangre y caes en depresión. ¿Y cuántos son los hombres que se encuentran en un pico de forma, se encuentran con la mejor composición corporal de toda su vida,
han ganado la carrera de su vida, han ganado una final de Champions, lo que sea, ¿vale? Han ganado el Tour de Francia y hasta que no vuelven a subir de peso y porcentaje de grasa y no sube su estrógeno, su estatus emocional no mejora. Puedes tener la testosterona muy alta, pero si tu estrógeno no alcanza ciertas cotas, la capacidad de enfrentarte emocionalmente a tu día a día va a ser mucho menor. ¿Y qué decir de la mujer cuando llega la menopausia y esas concentraciones de estrógeno se caen a cero? La tendencia o la predisposición a muchos trastornos ansioso-depresivos, fluctuaciones emocionales, obsesiones y rumiaciones mentales que los primeros meses o años de menopausia tienen muchas mujeres y que en muchas ocasiones simplemente con una reposición de hormonas bioidénticas estrogénicas la funcionalidad del sistema nervioso y emocional vuelve a la normalidad. Quinta hormona que va a impactar en tus emociones, la dehidroepiandrosterona, la famosa DHEA. Esta es una hormona que es liberada en tu cápsula suprarrenal para lograr enfrentarte al estrés a la par que el cortisol. Cuanto hemos hablado del cortisol, que es la principal hormona antiinflamatoria que libera tu organismo para poder enfrentarse a corto plazo al estrés físico y emocional. Sin cortisol te mueres. Pero el cortisol debería siempre ir balanceado de forma correcta junto a la DEA. ¿Por qué? Porque el cortisol es catabólico y la DEA en cierto modo es anabólico. Permite compensar los efectos colaterales secundarios derivados de la elevación de cortisol. Y a los 20, 25, 30, 35 años, por muy estresante que sea tu vida y por mucha cantidad de cortisol que liberes, todo esto está compensado por la DEA. Entonces esa tendencia que te puede generar el cortisol al catabolismo, la pérdida de estructuras proteicas, la inmunodepresión, las alteraciones inmunológicas, las alteraciones del territorio intestinal, todo esto es compensado por la DEA. Pero a partir de los 30-35 años y sobre todo cuando alargas mucho determinadas situaciones de estrés físico y emocional, la capacidad y la competencia de tu cápsula suprarrenal para ir liberando DEA empieza a bajar y es cuando empieza a producirse cierta inflamación crónica de bajo grado, permeabilidad intestinal, empiezas a tener sarcopenia y pérdida de masa muscular y los neurotransmisores empiezan a desequilibrarse. ¿Por qué? Porque hasta la fecha los estragos que el cortisol genera en tu sistema nervioso central estaba todo siendo compensado por la DEA. Y es por ello que también muchísimas afecciones derivadas de ese catabolismo que induce el cortisol surgen a partir de los 35-40 años y por eso tantas y tantas patologías asociadas a una disminución de DEA como la fatiga crónica, como la fibromialgia, el síndrome de hipersensibilidad múltiple química, muchas enfermedades autoinmunes, etcétera, van asociadas a esa falta de DEA, a ese exceso de cortisol y van asociadas a alteraciones, no alteraciones, pero sí un componente emocional, que esto viene sabido por muchos reumatólogos. Cuando a estos pacientes se le dan antidepresivos, hacen mindfulness, hacen ciertas terapias que les permite mejorar su sistema emocional, esto impacta positivamente en estas afecciones físicas. Pues quiero que sepas que cuando en muchas de estas personas con esta inflamación crónica y con estas fluctuaciones o patologías emocionales son suplementadas con DEA, su entorno emocional y su capacidad para enfrentarse al estrés físico y emocional se ve muy mejorado. Sexta y última hormona que tienes que saber impacta mucho en tu sistema emocional, la pregnenolona. Esta hormona impacta muchísimo en tu sistema nervioso central y se le llama la hormona madre porque a partir de la pregnenolona se sintetizan el resto de hormonas esteroideas como la testosterona, estrógeno, progesterona, la DEA, etc. Y el principal beneficio que tiene la pregnenolona en tu sistema nervioso central es la elevación del GABA. El GABA es un neurotransmisor que te va a dar paz, te va a dar calma, va a permitir un reset, ¿vale? Esa actividad que tenemos tan hiperactivada a efectos de liberación de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina, que tanto nos engancha y tanto nos hace sentir vivos, debería ser balanceada con momentos y situaciones donde eres capaz de dejar todo de lado, de dormir, de relajarte, de no pensar en nada, y esto lo proporciona el GABA, el cual debe estar elevado cuando toca, principalmente evidentemente por la noche, cuando necesitamos una relajación neuromuscular, cuando necesitamos la liberación de la melatonina, de la serotonina nocturna, de la hormona de crecimiento para reparar los tejidos, etc. Y la pregnenolona a partir de los 35 o 40 años puede ser mirada en analíticas y en muchas ocasiones, sobre todo también en personas con mucho estrés de base,
con mucha carga física o emocional en su día a día, por trabajo, por familia, por lo que sea, puede estar disminuida y con mínimas dosis de reposición nos puede mejorar muchísimo el espectro emocional. Hablar de salud integral, hablar de las pautas que giran alrededor de los tratamientos integrales, debe implicar hablar también de todas aquellas herramientas que van a facilitar tu capacidad para enfrentarse al estrés, para poder sostener los conflictos emocionales que nos van a inundar en nuestro día a día desde que nacemos hasta que morimos. Cada vez sabemos más el impacto que determinados conflictos emocionales, si no son bien gestionados, pueden generarse en nuestro organismo. También, a su vez, conocemos la implicación que pueden tener determinadas patologías o desequilibrios hormonales, etcétera, en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema emocional. Y es por ello que en este vídeo te he hablado de las 6 hormonas que pueden impactar en tus emociones. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor del ayuno intermitente, de la cetosis, de la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.